El regreso de Gaara a Sunagakure. Un nuevo comienzo. Las puertas de Sunagakure eran las más intimidantes de todas las grandes naciones. Durante la Segunda Gran Guerra Shinobi, cuando casi toda la fuerza ninja de Kumogakure estaba frente a sus muros, resistieron los ataques sin siquiera una grieta. Ni siquiera el joven Jonin que un día ostentaría el título de Sandaime Raikage pudo penetrar esos muros con el más poderoso de sus jutsus de relámpago negro. Fueron estas mismas puertas las que Gaara contempló al ver Sunagakure por primera vez en más de 3 años. Sintió las miradas penetrantes de las 2 docenas de Chunin que montaban guardia en los múltiples niveles, muchos de los cuales eran apenas mayores que él. Anciana chilló. Lady Temari. El único Jonin de los guardias los saludó, observando a Gaara tanto como sus compañeros Chunin. Apartando la mirada del silencioso pelirrojo, se dirigió a Chiyo. ¿Dónde está el Godaime? Me entristece traer noticias de la muerte del Godaime, respondió Chiyo, inclinando la cabeza en respeto al Kage caído. Sin embargo, imploro que inicien los preparativos de guerra y convoquen una reunión del consejo. Por supuesto, anciana chilló. El hombre asintió, girando su único ojo para mirar a sus subordinados, dándoles una señal. Los Chunin comenzaron a realizar una larga serie de sellos de manos mientras el Jonin guiaba al grupo a través de las puertas. Una ligera brisa y un tenue destello en el aire marcaron el momento en que todos los Chunin terminaron los sellos idénticos, haciendo que las puertas parecieran un simple espejismo para cualquiera que las mirara. ¿Puedo preguntar quién será el Kazekage interino y contra quién estamos en guerra? Responderé ambas preguntas en la reunión. Quiero a nuestros mejores tácticos y una transmisión al Daimyo allí también. La sala del consejo no era para nada elegante, solo una mesa redonda simple en el centro, dominada en un extremo por las estatuas de los Kazekage anteriores. Fue aquí, bajo la sombra de sus predecesores, donde Chiyo se presentó ante el consejo de guerra. El consejo en sí no era grande ni ilustre, apenas media docena de individuos, pero era más que suficiente. Traigo noticias de la cumbre de los Gokage, comenzó Chiyo, mirando a todos a los ojos. Me presento como la Rokudaime Kazekage, lista y dispuesta a liderarlos en la guerra, y humildemente pido su ayuda para asegurar que seamos victoriosos en nuestros esfuerzos. ¿Contra quién luchamos? Preguntó un hombre de rostro afilado con cabello castaño arenoso, vestido con el atuendo típico de Jonin. Sí, secundó Yura, el hombre que había liderado las puertas y guiado a Chiyo y su séquito a la sala. ¿Con cuál de las aldeas ocultas estamos en guerra? Con ninguna, respondió Chiyo. Las 5 grandes aldeas ocultas se están uniendo para enfrentar a un enemigo común. Imposible. Exclamó Doku, el hombre de rostro afilado. Tal evento nunca ha ocurrido antes. ¿Qué podrían estar enfrentando todas juntas que tenga tanto poder? Akatsuki, replicó Chiyo, mirándolos a todos para evitar preguntas. Atacaron la cumbre de los Gokage, resultando en la muerte del líder del país del hierro, el Godaime Kazekage, junto con varios ninjas importantes de varias aldeas ocultas. El ataque fue premeditado, y su objetivo era derribar a los Kage, dejando a las aldeas ocultas sin liderazgo y susceptibles a una invasión. Entonces, los shinobi de Sunagakure seguirán tus órdenes, prometió Yura. Un ataque así es un acto de guerra descarado, no solo contra los Kage, sino contra todos los shinobi de las aldeas ocultas. No creo que ningún ninja de Suna piense diferente. El cuerpo de marionetas seguirá tus órdenes, hermana, juró Ebizo, el hermano de Chiyo. A su lado, Doku asintió, prometiendo su apoyo a las acciones, con el resto del consejo siguiendo su ejemplo. Bien. Entonces podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Chiyo se enderezó, señalando a la figura oculta en la profunda sombra proyectada por las 5 estatuas. El hombre caminó hacia la mesa, y una vez que sus rasgos fueron visibles, casi todos los presentes palidecieron. El Yondaime, susurró Yura, con los ojos desorbitados. Murmullos comenzaron a extenderse por la sala, sobre el gran y venerable Yondaime Kazekage vivo una vez más. No soy mi padre, por mucho que me parezca a él, declaró Gaara, moviéndose para que su calabaza de arena negra fuera claramente visible para toda la sala. Ni tomaría jamás el puesto que él ocupó. ¿Cómo? Preguntó Yura, mirando a Chiyo en busca de una explicación. Ella simplemente negó con la cabeza, mirando al joven. Creo que me debes una explicación, pequeño, dijo, y él giró su mirada inexpresiva hacia ella. Cierto, concedió, tomándose un segundo para componerse. Supongo que debería comenzar diciendo que no entraré en detalles específicos, ya que hacerlo comprometería la confianza que otros tienen en mí. Por supuesto, asintió Chiyo, y Gaara comenzó a relatar su historia.
Todo empezó durante la invasión aquí. Varios miembros del consejo se estremecieron al recordar ese evento vergonzoso. Conocí a alguien como yo, un Jinchuriki. Sin embargo, no era como yo al mismo tiempo. Estaba feliz de servir bajo su caje, y no odiaba ni resentía a sus compañeros shinobi. Más tarde me dijo que lo hacía tan diferente a mí, a pesar de nuestras situaciones similares. Dijo que era porque luchaba para proteger a sus seres queridos, sus amigos, aquellos a quienes considera familia e incluso a aquellos que solo conoce de paso, lo que lo hacía mucho más fuerte que yo, mucho más feliz que yo. Cuando regresé a Suna, hice muchos intentos de ser más amable con Kankuro y Temari, aunque mirando atrás puedo ver dónde me equivoqué. Rió, las comisuras de su boca temblando divertidas. Pero esa es una historia para otro momento. Fueron estos intentos de acercarme a ellos, de conocerlos, los que me hicieron aprender, tal vez tontamente, tal vez no, que mi presencia en Suna era innecesaria, en el mejor de los casos. Luego, un día mientras estaba de patrulla en los muros exteriores, me encontré con el chico de antes. El que era como yo. Hubo un jadeo colectivo mientras Gaara continuaba. Lo llevé conmigo a la ciudad, escuchando mientras me contaba cómo Konoha lo había traicionado, desterrándolo por lo mismo que lo habían convertido. Naturalmente, tuve curiosidad cuando habló de un encuentro con una organización conocida como Akatsuki. Imaginen mi sorpresa al enterarme de un grupo de ninjas renegados de rango AS con la intención de capturar a los Biju. Juré acompañarlo en sus viajes, explicando cómo mi presencia en Suna era indeseada, a pesar de muchos intentos, retrospectivamente, insensatos de abrir a los aldeanos a la idea de que no soy el monstruo que pensaban que era. Me quité mi Itayate y partí con él tras reunir los suministros adecuados. Creo que esa es suficiente explicación para el consejo, interrumpió Chiyo, asintiendo para que el grupo se retirara. Que entre Temari al salir llamó a las espaldas que se alejaban. Ella merece escuchar esto tanto como yo, si no más. Pronto, Temari entró, con la confusión evidente en su rostro. Solo pensé que deberías escuchar esto, le dijo Chiyo cuando abrió la boca. Cerrándola, cruzó los brazos y se apoyó contra la pared, mirando a Gaara con esperanza. No había mucha dirección que él quisiera tomar, continuó Gaara su historia. Sugerí que nos dirigiéramos al norte a través del país de la lluvia y hacia el país de la tierra, buscando mayor comprensión sobre nuestro estatus como Jinchuriki. El viaje por el país de la lluvia no es uno que olvidaré jamás, ni mi amigo, creo. Nuestros viajes nos llevaron por las ruinas de ciudades destruidas y abandonadas durante las guerras. Había cosas moviéndose en las sombras de las ruinas, aunque no sabíamos si eran sobrevivientes o los fantasmas de aquellos que perdieron sus vidas. Por supuesto, no fue hasta que buscamos refugio para la noche que obtuvimos una respuesta definitiva. Gaara tomó una respiración profunda, mirando al frente pero sin ver nada. Era la carcasa de una casa, de alguna manera aún en pie, con todas las habitaciones salvo una arrancadas por alguna batalla pasada. No quedaba nada, así que tomamos refugio en esa única habitación, mi amigo durmiendo mientras yo meditaba. Algún tiempo después, ambos fuimos despertados por sonidos de personas fuera de la habitación, y cuando miramos, era como si la casa no hubiera sido destruida en absoluto. Incluso había una familia, riendo mientras preparaban la cena, tan etérea como el resto de la casa. Salimos de allí derribando una de las paredes de la habitación en la que estábamos, lo que derrumbó toda la casa, aunque los sonidos de la risa de la familia permanecieron. Dios mío, susurró Temari. Los fantasmas nos siguieron hasta el borde del país de la lluvia, siempre a unos metros detrás de nosotros, y cuando cruzamos la frontera, simplemente se detuvieron y nos observaron, casi como si esperaran que regresáramos y nos uniéramos a ellos algún día. Gaara dejó su calabaza en el suelo, sentándose en una de las sillas vacías. Desde el país de la tierra, fuimos de Tenshigai a Takigakure, dirigiéndonos al este hacia el país del agua. En el camino, más personas se unieron a nuestro creciente grupo hasta que terminamos quedándonos en el borde del país del agua por más de un año. Después de eso, viajamos un poco, aunque principalmente para reponer suministros perdidos, como ropa y armas. De hecho, fue por un capricho que llevó al rescate de Yujito, ya que mi amigo y su amante, Gaara, sonó inseguro del término. Querían ver el país del hierro. Pura suerte nos llevó a encontrarnos con ustedes. Eso omite muchos detalles, comentó Temari, y Gaara asintió. Obviamente, respondió. Dar más información sería romper la confianza depositada no solo en mí, sino en todos en nuestro grupo. ¿Por quién?, preguntó Temari. Uno de los nuestros, respondió crípticamente. El paseo por los pasillos estaba lleno de tensión, ninguno de los dos hablando.
El único sonido que se escuchaba era el leve clic de los tacones de Temari en la piedra dura, el sonido reverberando en las paredes y el techo, pareciendo mucho más fuerte de lo que realmente era. Me disculpo. La declaración tomó a Temari desprevenida, aunque no perdió el ritmo y respondió de inmediato. ¿Por qué? Preguntó, llegando a la puerta de la residencia de su familia. ¿Por irte? ¿Por no siquiera intentar conocernos? No lo sabía, respondió, y Temari giró la cabeza para ver la mirada arrepentida que le daba. Pasé la mayor parte de mi vida manteniendo a los demás a distancia. El tío se encargó de eso. Durante casi toda mi vida, nunca entendí realmente cómo se hacían amigos, ni me había importado hacerlos. Me tenía a mí mismo, y vivía y pasaba mis días siendo egoísta, incluso hasta el punto de ignorar cuando otros intentaban hacerme su amigo. Más bien amenazándolos, murmuró Temari, lanzándole una pequeña mirada fulminante al pelirrojo, quien tosió incómodo. Cierto, se movió, pasando junto a ella para girar la manija y abrir la puerta. Fue porque no tenía experiencia más allá de observar a otros interactuar que tenía una idea bastante equivocada de cómo abrirme a los demás, algo que me he esforzado mucho por corregir en los últimos años. Entonces no eras muy bueno socializando. Cualquiera podría habértelo dicho, declaró Temari, cruzando el umbral hacia el apartamento. Y sin embargo, nadie lo hizo, dijo Gaara. Ninguno de ustedes pensó en decirme que lo estaba haciendo todo mal. Gaara, comenzó Temari, ofendida. No. La interrumpió, parado en el umbral. No pienses que puede ser perdonada tan fácilmente. Intenté durante semanas y ninguno de ustedes lo creyó, ninguno buscó ayudarme. Siempre estuve ahí. Protestó ella, alzando la voz a su hermano menor. Temari, ¿estás en casa? Una voz llamó desde la otra habitación, deteniendo la pelea en seco. Entrando al pasillo estaba un hombre alto, su cabello castaño desaliñado asomando desordenadamente de su capucha con orejas de gato. En su rostro había líneas moradas oscuras, rodeando ambos ojos y sus labios, y curvándose alrededor de su cabeza. Notando al pelirrojo con Temari, se detuvo, la confusión marcando su rostro hasta que vio las líneas oscuras alrededor de los brillantes ojos sin pupilas de Gaara. De repente, sus ojos se dirigieron a la frente de Gaara, donde el kanji para amor se veía claro como el día. Dando un paso atrás, jadeó una sola palabra. Gaara. Kankuro Gaara inclinó la cabeza hacia el mayor de los hijos varones del Yondaime Kazekage. Ha pasado un tiempo. Ese sí, así es, respondió Kankuro débilmente, rígido en el umbral de lo que debía ser su dormitorio. No creo haberte agradecido nunca por ayudarme a mí y a mi amigo antes de irme, preguntó Gaara, y Temari buzó, atrayendo la atención hacia ella. ¿Lo sabías? Se volvió hacia el marionetista, quien levantó las manos en defensa. Él y un chico rubio se acercaron a mí, dijeron que querían saber sobre Akasuna no Sasori. Les dije lo que sabía y él me pidió que no se lo mencionara a nadie, explicó Kankuro, mirando a Gaara con temor. El pelirrojo suspiró. Me disculpo si sonó como una amenaza. Mi intención era que fuera un simple favor. Temari jadeó, su forma entera pareciendo hincharse, ocupando todo el espacio del pasillo. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a reprender a Gaara por sus acciones, el hombre en cuestión levantó la mano. Pero, puedo ver que no importa cuán considerado sea contigo o con los demás, aún me verás como el monstruo que me proclamé cuando éramos más jóvenes. La declaración hizo que Temari pareciera desinflarse, pero antes de que pudiera protestar contra esa proclamación, Gaara había salido al pasillo. Veo que si me quedo aquí, solo estaré entrometiéndome. Si me disculpas, buscaré mi propio lugar para quedarme. Mientras decía eso, agarró la manija y la jaló, cerrando la puerta a su familia. En los años posteriores a la instauración de un nuevo daimyo del viento, Sunagakure rara vez había sido tan próspera. Donde antes había tiendas cerradas y vacías, ahora había nuevos negocios. Más shinobi caminaban por las calles, y ya no había mendigos alineados en las tiendas fuera de servicio. Sí, Sunagakure nunca había lucido tan viva, ni siquiera en los primeros días de su creación. Caminando por estas calles, a Gaara se le daba un amplio espacio, todos pareciendo reconocerlo de inmediato, algo que había previsto, dado lo distintivo que era su tatuaje. Aquellos que recordaban cuando había sido menos que cuerdo parecían casi asustados de su presencia, mientras que el resto de la población simplemente lo miraba con desprecio. Susurros del demonio ha regresado y cosas similares se extendían por la multitud, causando una brecha aún mayor entre él y los aldeanos, casi al punto de que se empujaban contra los escaparates en su afán por alejarse lo más posible de él. Gaara.
La voz lo llamó, y no se detuvo en su búsqueda de un lugar para quedarse. Gaara, espera. ¿Hay algo que quieras decirme? Dijo, deteniéndose en seco, pero sin girarse para enfrentar a su perseguidora. ¿O puedo seguir mi camino? Mira, sé que no fui la mejor hermana, pero eso no significa que no lo intenté, dijo Temari, mirando su espalda. Cada vez que querías matar a alguien, ir tras alguien, intenté acercarme a ti, hacerte detener esa locura. Sin embargo, incluso ahora no me escuchas. No me das razones para hacerlo, respondió, aún de espaldas a ella. Soy tu hermana. ¿No es eso razón suficiente? Suplicó, y Gaara no respondió, solo permaneció allí. En otro tiempo, en otro lugar, lo habría sido, dijo finalmente. Sin embargo, este no es ese tiempo, ni ese lugar. Tú intentaste acercarte a mí y yo estaba demasiado ciego para verlo, y cuando fui yo quien lo intentó, tú hiciste lo mismo conmigo. Si hubieras sido la hermana que se suponía que debías ser, hice lo mejor que pude. Gritó, su voz quebrándose al final. Hice lo mejor que pude, continuó, su voz mucho más suave. Tomando una respiración profunda para componerse, prosiguió. La familia debe permanecer unida, estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Hiciste difícil estar a tu lado, y habría preferido que te quedaras aquí en Suna, pero sigues siendo mi familia. Nunca lo olvides. Gaara permaneció en silencio, y Temari suplicaba silenciosamente a cada deidad que conocía que él sintiera lo mismo. Nunca lo hice, se giró hacia ella. Una vez me dijeron que, en ausencia de una familia, uno crea su propia familia con sus amigos cercanos, asignándoles los diferentes roles de la familia que perdió. ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Con nosotros? Lloró Temari. ¿Conmigo? Durante mis viajes, me convertí en parte de un grupo que es casi como una verdadera familia. Cada uno de nosotros tiene nuestros roles asignados, y a veces peleamos, pero estuvimos ahí cuando uno de los nuestros necesitaba nuestro apoyo. Estuvimos ahí para corregir los defectos de los demás, sanar los corazones de los demás. Somos nuestro propio apoyo, nuestra propia familia, y tú no estás en ella, explicó Gaara, girándose para mirarla con un rostro arrepentido. Lo siento, pero no creo que podamos considerarnos familia. No. No, susurró Temari, sus ojos llenos de lágrimas. Pero tal vez podamos empezar de nuevo, como amigos. Caminó hacia ella, ofreciendo su brazo y una pequeña sonrisa. ¿Qué dices? ¿Amigos? Ese fue el punto de quiebre, y las lágrimas comenzaron a brotar. Se lanzó hacia adelante, abrazándolo, sosteniéndolo cerca, casi al punto de asfixiarlo. Gaara envolvió sus brazos alrededor de ella, formando un sello de manos y desapareciendo en un destello de arena, destinado al apartamento de ella en la mansión del Kazekage. El resto del día transcurrió bastante bien, en opinión de Gaara. Tras llevar a una llorosa Temari de vuelta a su apartamento, Kankuro ayudó a liberarla de él y llevarla a su habitación, antes de mostrarle al pelirrojo la habitación de invitados. Seguía nervioso alrededor de Gaara, pero el joven supuso que Kankuro se había relajado un poco después de hablar con Temari, y con el tiempo lo aceptaría. Yendo a la cama, había estado descansando pacíficamente la mayor parte de la noche. ¡Ah! Gritillos agudos interrumpieron. Por supuesto, el ojo de Gaara se crispó y abrió los ojos, antes de cerrarlos nuevamente en un esfuerzo inútil contra la luz brillante que le iluminaba los ojos. Cada vez que estoy teniendo una buena noche de descanso, alguien tiene que venir y arruinarla. ¿Hay algún problema? Dijo a quien seguramente era Temari, sentándose y girando su torso para enfrentarla, o en su dirección, dado que aún tenía los ojos fuertemente cerrados. Todo lo que obtuvo fue un balbuceo histérico. ¿Tú estabas, ¿cómo? Finalmente logró decir, sin aliento y al borde de la hiperventilación. Estaba durmiendo, dijo Gaara, hablando lentamente, como se le hablaría a un niño pequeño. Abriendo los ojos ligeramente, se resignó al hecho de que no iba a dormir más ese día. Es algo relativamente nuevo, así que agradecería que no gritaras y me despertaras en el futuro. ¿Cómo? Dijo ella nuevamente, apoyándose en Kankuro, quien estaba desplomado contra la pared en un desmayo. Gaara alzó una ceja al ver al marionetista. Siempre estuvo aquí. Uno de mis amigos es hábil en sellado. Fortaleció mi sello y me ayudó a aprender a controlar a Shukaku lo suficiente para dormir, algo que encuentro novedoso, creo que es el término correcto. Su respiración se ralentizó, y Gaara bostezó, saliendo de la cama y estirándose, sintiendo sus articulaciones crujir mientras eliminaban la rigidez de la noche de inactividad. No fui la única que gritó, ¿sabes?
Gaara miró la forma inmóvil del marionetista, observando al hombre inconsciente antes de girarse hacia Temari. No sabía que la voz de Kankuro podía alcanzar un tono tan agudo. Temari, contra su propia voluntad, rió. Yo tampoco, dijo, y observó cómo una corriente de arena negra salía de la calabaza igualmente negra para rodear a su hermano, levantando al hijo mayor de Yondaime Kazekage en el aire y enviándolo fuera de la habitación hacia la directamente frente a la de Gaara, la propia habitación de Kankuro. Segundos después, hubo un golpe amortiguado antes de que la arena regresara a la calabaza. Kankuro está en su cama, elaboró Gaara para la mujer curiosa. Si pudiera tener algo de privacidad para prepararme para el día. Oh. Ella salió de la habitación, deteniéndose brevemente en el umbral. Desayuno en 20 minutos. Trae a Kankuro contigo. Por supuesto, Gaara inclinó la cabeza, haciéndole saber que entendía las instrucciones. Caminando por los pasillos, Gaara no pudo evitar notar que Temari estaba inusualmente silenciosa, no porque no fuera callada antes, sino que estaba más callada de lo habitual. Desde que le había dicho que había podido dormir durante el último año, ella había presionado por detalles hasta que mencionó que se debía a cambios en el sello de Shukaku, tras lo cual había estado inusualmente sombría. Golpeando una de las puertas, Temari esperó un segundo hasta que se abrió, revelando la oficina del Kazekage. Sin embargo, en lugar de su padre sentado allí, estaba Chiyo, el sombrero verde que la designaba como Kazekage, reposando junto a una pequeña pila de papeles en el escritorio. La anciana levantó la vista, sorprendida de ver a los dos. ¿Qué puedo hacer por ustedes, jóvenes? Preguntó, dejando el bolígrafo que había estado usando. Temari dio un paso adelante. Eres la experta residente en sellado, ¿verdad? Comenzó la rubia, mirando a la Rokudaime expectante. Sí, respondió Chiyo con cautela, dudosa sobre la razón de la conversación. Entonces sabrás que no es posible alterar los sellos, ¿verdad? Preguntó Temari, la preocupación en su voz casi completamente oculta. Se puede. Es solo endemoniadamente difícil, replicó Chiyo, mirando a Temari de reojo. ¿Por qué lo preguntas? Busca confirmación externa de que el sello de Shukaku fue fortalecido, y es bastante inflexible, a pesar de mis garantías sobre el tema. El de Shukaku. Chiyo se desvaneció, su rostro traicionando su absoluta conmoción. De repente desapareció, reapareciendo frente a Gaara. Su arena se movió, pero no hizo nada para detenerla cuando levantó su camisa y reveló el sello. ¿Alteraste mi sello? No sabía que eras la creadora de este sello, dijo Gaara, moviéndose para contrarrestar el frío en el aire ahora expuesto en su torso. Sin embargo, fue mejorado por alguien en quien confío que tiene gran conocimiento en las artes del sellado. Era perfecto tal como estaba. Argumentó Chiyo, soltando su camisa, que cayó para cubrir su torso nuevamente. ¿Por qué añadirías esos limitadores de esa manera? Está más allá de mí. Fueron añadidos para disminuir la fusión de mi chakra y el de Shukaku, protestó Gaara. Tal como estaba configurado, mi chakra se fusionaría continuamente con el yokai de Shukaku, que reemplazaría el mío, hasta que no fuera más que una piel viva para que Shukaku la habitara hasta mi muerte. Estás equivocado. Lo configuré así para que pudieras acceder y usar el chakra de Shukaku también como el tuyo propio, contrarrestó Chiyo. Convirtiendo mi chakra en su yokai, presionó Gaara. Era defectuoso, y solo resultaría en una falla total del sello y mi muerte. Si no se hubiera corregido, lo mejor que me habría pasado es que Akatsuki desellara a Shukaku. Pero morirías. Chiyo parecía ofendida. ¿Realmente renunciarías a tu vida tan fácilmente? Si eso significaba no convertirme en el avatar de Shukaku por el resto de mis días, sí, espetó Gaara. Le habría dado mi vida a ellos en un latido. Chiyo se quedó allí, furiosa, mientras Temari observaba en shock desde un lado, mirando de una persona a otra, insegura de a quién apoyar. Si eso es lo que crees, está bien, concedió Chiyo. Pero quiero conocer a ese amigo tuyo, ese supuesto experto en sellado. Estoy seguro de que Yagura-sensei estaría más que feliz de discutir los puntos más finos del sellado contigo. Su tono cortante lo decía todo. Se giró y salió, dirigiéndose a Suna. Caminando por las calles de Suna, Gaara apenas notó el amplio espacio que le daban mientras avanzaba sin rumbo por la ciudad. Cómo le habían permitido conocer esas técnicas de sellado estaba más allá de él, ya que claramente era inepta en ellas. Cualquier novato que valiera su peso habría señalado los defectos inherentes en el sello usado en él, y nunca lo habría usado en una situación práctica a menos que no hubiera otra opción. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó cuando una pelota golpeó sus pies hasta que uno de los niños pequeños corrió a recuperarla.
Recogiéndola, Gaara miró de la pelota a los niños jugando en un parque familiar, sintiendo un déjà vu. Detrás de él, la multitud de personas se había quedado mortalmente silenciosa, observando la interacción con ojos amplios y temerosos. Oye, ¿podemos recuperar nuestra pelota? El niño pequeño, un chico de cabello negro arenoso no mayor de 6 años, estaba a sus pies, sus pequeños brazos estirándose hacia la pelota en sus manos. Mirando la pelota y luego a los niños, Gaara tuvo un recuerdo de una situación similar, excepto que los roles estaban invertidos. Él, a la misma edad que ellos, devolviendo una pelota solo para ser rechazado, insultado por haber tomado posesión de la pelota. Sacudiendo la cabeza para despejar los viejos recuerdos, Gaara se inclinó y revolvió el cabello del chico mientras le entregaba la pelota. Por supuesto, dijo Gaara, sonriendo al niño. Solo ten cuidado donde la pateas en el futuro. En la multitud de personas observando la escena, Temari sonrió. A su alrededor, la gente susurraba entre sí sobre cómo Gaara tal vez no era el monstruo que pensaban. Realmente ha cambiado, pensó, decidiendo cómo pasar el resto de la semana con él. Frente a ella, Gaara parecía haberse unido al juego de los niños a petición del chico al que le había devuelto la pelota. Y parece que es para mejor. Habría sido un cacecaje extraordinario.